Mariana, gracias por acompañarnos. Placer. Nuestra invitación es a que nos cuentes o que nos puedas convidar a compartir algunas recomendaciones, algunos tips para los docentes que están y las docentes que están iniciando sus primeros pasos, iniciando su camino, no solo en la formación, sino en el aula, en las aulas de esta Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, creo que es un momento maravilloso, la iniciación en la docencia, la iniciación de un camino único y especial también, ¿no? Porque nos permite no solamente enseñar ciencias económicas en este caso, sino también transformar la vida de las personas. Me parece que lo más importante que yo todavía me pregunto cada día es cómo vamos a hacer para que este estudiante que está hoy haciendo una materia, la termine, la apruebe y además termine todas las otras y se gradúe. Así de simple, así de crítico. Creo que para poder hacer ese camino, lo primero es el reconocimiento, reconocer al otro como sujeto, con lo que le pasa, con lo que trae al aula presencial o virtual, con lo que le duele, con las preocupaciones que tiene y también encontrarnos con sus ganas de estudiar, cómo hizo para llegar a la facultad. Parece obvio, pero no lo es, porque muchas veces nos plantamos frente a los estudiantes, decimos, bueno, ¿cuál es el tema que tenemos que estudiar hoy? Y me parece que para poder lograr que los estudiantes quieran aprender o estudiar ese tema o entender ese tema, hay un camino previo que tiene que ver con reconocerlos, con hablar, con preguntar, con entender qué saben respecto del tema o qué pueden aprender buscándolos en el mismo momento en que uno está explicando en el transcurso de la clase. Creo que hay que traer esas conversaciones al centro de la escena. A mí una de las cosas que más me interesaría que ustedes puedan hacer es poner la conversación en el centro, recuperar el espacio de conocernos, el placer de saber quién es el otro a quien educo, y que también el otro sepa quién soy yo, por ejemplo, los miedos que tengo encarando mis primeras clases. Entonces me parece que haría esta recomendación súper básica y sencilla, pero no por eso menos importante. Gracias. Y específicamente o situándonos quizás en las particularidades que puede ofrecer la modalidad virtual a distancia, en este caso como le damos entidad dentro de esta facultad, si pudieras comentarnos qué podés regalarnos en ese sentido en relación a lo disciplinar contextualizado en la virtualidad. Me parece que nos pasa algo bien interesante a la hora de pensar las prácticas de la enseñanza en el ámbito de las carreras de ciencias económicas, ¿no? Porque como ciudadanos nos aqueja todo el tiempo la economía y las cuestiones que tienen que ver con cómo vivimos. Entonces, yo creo que esto es como, lo pongo en términos, si quieren, de Howard Gardner, la puerta de entrada. Una puerta de entrada que tiene que ver con el reconocimiento de todo lo que nosotros narrativamente sabemos acerca de la economía, por ejemplo. Me parece que ahí hay grandes historias, ¿no? En un país que tiene, por ejemplo, la inflación que tiene en el último año. Bueno, todos tenemos un relato respecto de por qué hay esta inflación, pero no necesariamente esto tiene que ver con los saberes disciplinares. Entonces, ¿qué construcción se puede hacer a partir de ahí? ¿Qué haría uno si fuera el ministro o la ministra de Economía del próximo gobierno, por ejemplo, para trabajar los temas que tienen que ver con la reactivación del sistema productivo, por ejemplo, ¿no? Con los altísimos niveles que hay hoy de impacto de la crisis, por ejemplo, en las pymes? Entonces digo, si nosotros pensamos no en el tema que tengo que enseñar, sino en la realidad en la que vivimos, gran parte de los temas que discutimos a diario tienen que ver con cuestiones atravesadas por la economía. Me parece que hay que reconocerlas y me parece que hay que poner a la facultad en un lugar que es la construcción de
respuestas, soluciones, intervenciones originales para trabajar esto. Yo creo que si nosotros logramos en la virtualidad construir proyectos que tengan que ver con esto, que se resuelvan colectivamente como líneas de intervención, por supuesto casos para el análisis, por supuesto nuevos relatos que nos permitan como ciudadanía comprender mejor lo que está sucediendo, cualquiera de estas opciones y otras que ustedes puedan llegar a inventar, creo que los estudiantes van a querer participar de esas clases y de esos fenómenos. O sea, tenemos que corrernos del cómo sí. No es este concepto, es este concepto en relación con una mirada de transformación de la sociedad, con una mirada de relevancia respecto de la agenda pública en este momento, con una mirada de significatividad en relación con el sujeto que educamos. Y me parece que si nosotros tenemos en cuenta como estas pequeñas pistas para construir nuestras propuestas, para armar conversaciones, no importa que sucedan en la virtualidad, entonces los estudiantes van a querer comprender qué es en definitiva aquello que nos preocupa. Muchas gracias.